Bienvenidos al episodio 42 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y me complace presentarles a nuestra anfitriona invitada, Darlene Brights. Bienvenida, Darlene. Gracias, Michelle. Es genial estar aquí. Ha pasado algún tiempo desde que te entrevisté para el episodio 7, al principio de la vida de estos podcasts. Mucho ha sucedido en nuestras vidas y en nuestro mundo desde entonces, pero a pesar de todo, nuestra amistad y colaboraciones han seguido creciendo. Gracias por traer tus dones como profesora, escritora, investigadora, exploradora de la vida franciscana y como la entrevistadora de una serie de podcasts sobre la vida contracultural. ¿Cómo elegiste este tema? Gracias por preguntarlo, Michelle. Creo que cuando escuchamos sobre la vida contracultural, algunos de nosotros pensamos en la década de 1960 y en el movimiento hippie, pero creo que el estilo franciscano es inherentemente contracultural. Es un camino en el que dejamos ir las expectativas propias y las de la sociedad. Así que quería explorar con los practicantes de la tradición qué significa contracultural para ellos y francamente cómo perseveran en este camino. ¡Wow! Vaya, bueno, tengo muchas ganas de escuchar cada uno de estos episodios. Que tú y todos los que escuchen disfruten, pero también saquen aprendizajes de estas conversaciones. Gracias. Gracias, Michelle. Es un placer estar aquí hoy para tener una conversación con alguien a quien conoces muy bien, Carmen Barsodi, quien como tú es una hermana franciscana de Little Falls, Minnesota, y creo que conocí a Carmen por primera vez gracias a ti. Así que gracias, Michelle, por unirnos. Esto es un buen puente para mi invitada que presentaré en este segmento de Sabiduría Franciscana, que como mencionaste, explorará una vida contracultural al vivir los valores franciscanos. Así que estoy muy feliz de darte la bienvenida, Carmen. Hay muchas cosas que podría decir sobre ti a modo de presentación. Que eres de Elk River, Minnesota, donde creciste en una familia numerosa, tienes 85 primos, hermanos, has vivido en muchos lugares, incluidos Venezuela, Nicaragua, y ahora vives en San Francisco, donde cofundaste una organización llamada Faithful Falls en 1998. Estoy ansiosa por saber más sobre tu vida y cómo has elaborado una vida en torno a los valores franciscanos de una manera que yo llamo contracultural. Pues bienvenida. Gracias. Es muy agradable estar contigo, Darlene. Es genial estar aquí contigo. Tu vida es fascinante y he notado que has vivido en tantos lugares diferentes alrededor del mundo. Me pregunto si podríamos comenzar ahí y pedirte que me comentes el impacto de todos estos lugares en los que has vivido, cómo han moldeado tu vida. Bueno, como dijiste, nací y crecí en Elk River, Minnesota, y Elk River en ese momento habitaban solo unas 2,000 personas y sentía que estaba relacionada con la mitad de ellos. Siempre comentó que cuando entré a la escuela primaria había 5 de nosotros en nuestra clase que estábamos relacionados entre sí, pero miro ese pequeño pueblo y la grandeza de mi familia y es realmente fundamental. También fui a la escuela primaria en San Andrés y estaba a cargo de las hermanas franciscanas de Little Falls, Minnesota. Así que desde muy joven fui arraigada y cimentada por las franciscanas. Pero también tenía una tía, la hermana de Lourdes Coles, la hermana mayor de mi mamá, que era parte de nuestra comunidad franciscana. Así que realmente desde que vine a este mundo tuve cierta relación con la comunidad a la que luego me uní. Y luego de mudarme de Elk River, fui al colegio de Santa Catarina en la ciudad de San Pablo. Entonces, eso fue mudarse a una ciudad más grande. Y creo que estar en San Pablo, pero también en Santa Catarina, fue esta experiencia de tener mi propia mente expandida para realmente ampliar mi mundo y mi pensamiento, formas de ver las cosas. Pero cuando estaba en Santa Catarina, también me encontraba un poco inquieta porque no me sentía necesariamente
interesada en simplemente decidir sobre una carrera y ingresar a la fuerza laboral y vivir feliz para siempre. Así que decidí dejar la universidad en mi tercer año y me fui a Venezuela como voluntaria laica con las hermanas franciscanas de Little Falls. Y ese fue realmente un punto de cambio en mi vida, en el que me encontré no solo inmersa en un mundo fuera de los Estados Unidos, sino también encontrando ese nivel de, me gusta decir, empobrecimiento de las personas, y me dio una visión diferente de mi propio país y de nuestras acciones en otros países que no siempre son muy positivas. Y cuando regresé de Venezuela, bueno, en realidad fue mientras estaba en Venezuela que decidí unirme a las hermanas franciscanas, y creo que en ese momento realmente creía que lo que me obligó a decir que sí a este impulso fue trabajar con un grupo de mujeres con las que realmente compartía valores. Y de alguna manera también supe en ese momento, aunque creo que todos pensaron que tendrían muchos hijos e hijas porque siempre estaba cuidando a ellos, que existía la sensación de que sí traía una familia al mundo. Necesitaba priorizar su estabilidad y realmente quería la libertad de moverme y continuar moviéndome donde me sintiera llamada. Así que decidí unirme a las hermanas franciscanas y me uní el Día de los Inocentes en 1984. Así que ese era mi destino, supongo. Y luego, mientras estaba en formación con las franciscanas, me presentaron la desobediencia civil, que fue cuando fuimos a Honeywell y protestamos por la fabricación de bombas de racimo y cosas que yo había llegado a aprender que afectaban a las personas en el mundo y dejaban a los países devastados por la guerra. Y recuerdo que cuando me arrestaron por desobediencia civil, alguien le dijo a mi mamá: ¿qué piensas de que hayan arrestado a Carmen? Y su comentario fue: desde que volvió de Venezuela, ella es diferente. Y de alguna manera siempre he valorado esa simple declaración suya. No fue una condena ni nada. Se sintió solidario. Estoy segura de que incluso en medio de los grandes cuestionamientos a su alrededor, y luego como profesa temporal, es cuando me fui a Chicago y viví y trabajé en una parroquia hispana llamada Providencia de Dios. Y creo que lo que había ahí no solo era trabajar directamente dentro de la iglesia institucional y todos los desafíos sobre eso, los cuales fueron muchos, sino que también mientras estaba en Chicago trabajamos con parroquias en grupo. Así que fue una gran cosa sentir que era genial que pudiéramos lograr que 6 parroquias trabajaran juntos e hicieron algo de visión y planificación. Pero luego, cuando me mudé a Nicaragua, llegué a trabajar en un entorno ecuménico que era aún más expansivo y emocionante. Pero también en Nicaragua fue elección de nuestra comunidad simplemente mudarnos a un barrio y vivir entre la gente, con la gente, y permitir que nuestra vida evolucionara a partir de eso. En lugar de mudarnos a una comunidad con la idea de que los íbamos a llevar algo, yo salí muy enriquecida por vivir en Nicaragua y también más ilustrada. Aprendí mucho más porque Nicaragua había tenido una intervención mucho más directa de los Estados Unidos y la guerra de la Contra acaba de terminar. Entonces aprendí mucho y estaba en un país en el que en el momento en que llegamos más del 50% de la gente tenía menos de 15 años porque muchos habían muerto en la guerra y gran parte de nuestro trabajo consistía
en unir a las personas nuevamente como hermanos y hermanas. Y de hecho, había un ex franciscano que trabajaba ahí que estaba trayendo un proyecto de reconciliación con el que estaba trabajando, uniendo a los nicaragüenses que habían luchado en el ejército de la Contra y algunos de los sandinistas y juntándolos como hermanos y hermanas para redescubrir su conexión común y sus valores comunes. Y luego desde Nicaragua yo, Antes de continuar, sí, hay tantas cosas que quiero preguntar, hay tanta riqueza aquí, entonces déjame comenzar diciendo, ¿puedes llevarme a un día de tu vida en Nicaragua? ¿Puedes decirme a qué olía, cómo se veía, a qué sabía? bueno, nosotros vivíamos justo en el barrio y teníamos una casa de bloques de cemento, mientras que la mayoría de nuestros vecinos estaban en casas de tablas o de zinc y lentamente fueron capaces de construir casas de bloques de cemento. Y cuando construimos nuestra estructura por primera vez, teníamos una pared entera que no era sólida, eran solo las barras de hierro. Así que fue mucho vivir con la gente. Yo siempre decía, no creo que haya ni 5 minutos de silencio en todo mi tiempo ahí, porque siempre se escuchaba algún radio o a los vendedores yendo por la calle vendiendo tortillas o verduras y siempre había niños jugando. Y una de las cosas que me encantaba es que teníamos un pequeño porche en el frente de nuestra casa y los niños llamaban a la puerta y pedían prestados libros o rompecabezas y simplemente se sentaban en los escalones y jugaban. Y eso fue simplemente alegre para mí, para todos nosotros. Pero también trabajamos mucho con mujeres y jóvenes ahí. Y es donde llegué a comprender la violencia doméstica de una manera que nunca había visto en mi propia vida hasta ese momento. Y entonces trabajamos mucho con mujeres que luchaban por encontrar su propia independencia, su propia libertad para no ser esclavizadas por sus parejas domésticas. Así que trabajamos en muchos ámbitos, pero creo que la mayor parte del día a día era muy parecido a lo que pasa aquí con Faithful Fools, con los bufones fieles. Es que gran parte del día está dirigido por quien llega a la puerta o qué necesidad surge y necesita una respuesta. Además de trabajar con algunas reuniones más formales y conversaciones y clases intencionales y cosas por el estilo. Así que realmente se trataba de estar presente en el momento. Exacto. Cuando estuve en Nicaragua, también recibimos muchos grupos. Venían muchos grupos misioneros y en medio de la emoción y la generosidad de eso, también hubo muchas preguntas para mí, porque reconocía que las personas que venían realmente no entendían la historia de los Estados Unidos en un país como Nicaragua. No comprendían incluso acerca de la guerra que acaba de terminar. Entonces la gente venía con este deseo y esta generosidad de ayudar a los pobres. Y cuando planeábamos conversaciones sobre los rostros de pobreza, el empobrecimiento creciente de las personas en nuestro propio país, surgían muchos juicios. Surgieron los mitos de que la gente podía levantarse por sus propios medios o que alguien es pobre debido a las decisiones que tomó. Y entonces comencé a luchar mucho con eso. Y luego, alrededor de 1997, vine a San Francisco por unos meses de sabático. Y cuando llegué a San Francisco, era la primera era de los .com. Fue cuando nacieron Yahoo y Google y la falta de vivienda era un tema de primera plana. Mucha gente se sintió frustrada porque los precios de las viviendas estaban subiendo. Había una tasa de desempleo del 1%
Y entonces comencé a sentirme empujada a regresar a los Estados Unidos y trabajar desde un lugar para ayudar a crear conciencia, para ayudar a las personas a involucrarse en nuestro propio país con lo que estaba sucediendo. Venir a aprender más sobre lo que estaba empobreciendo a las personas como un empobrecimiento sistemático, así como las elecciones que estamos haciendo. Y tan difícil como fue, decidí dejar a Nicaragua y vine a San Francisco. Y fue en ese momento que conocí a Katherine Jorgensen, quien era una ministra unitariana universalista, y ella estaba siendo empujada en la misma dirección. Acaba de terminar de servir en una parroquia en Minnesota y estaba aquí viviendo con su hija, y así mi maestra espiritual, Teresa Lea Landman, nos unió a Kay y a mí. Y en esa primera reunión, en un par de horas de conversación, reconocimos que teníamos algo que estamos llamados a hacer juntas. Así que volví a Nicaragua. Michelle estuvo allí y cerramos nuestra misión allí. Luego llegué a San Francisco y desde allí, en muy poco tiempo, en cuestión de un par de meses, Katherine y yo habíamos fundado Bufones Fieles. Y allí es donde vivo y trabajo en este momento. Sí, y San Francisco, chico, tantas cosas están pasando en esa ciudad. Has visto muchas cosas en los últimos 22 años. ¿Puedes llevarnos a través de esos primeros años de fundar Faithful Fools? ¿Qué esperaban hacer Kay y tú? ¿Y cuál era la realidad? Creo que como Kay y yo no nos conocíamos, pasamos mucho tiempo caminando juntas por las calles, simplemente contando nuestras propias historias, pero también hablando de nuestros propios anhelos, de lo que deseamos ver en el mundo y lo que deseamos ver en nuestras propias instituciones religiosas. Y decidimos que, bueno, en primer lugar, Katherine era mimo y payasa profesional antes de convertirse en ministra unitariana universalista. Así que es un poco jugar al bufón. A menudo decía que Oscar, su personaje de payaso, podía ser mucho más honesto, directo y valiente que la propia Katherine. Pero creo que mientras caminamos, simplemente nos hicimos la pregunta, ¿cómo es que llegamos a ser tan apasionadas, comprometidas y obligadas a hacer las cosas que estamos haciendo en el mundo? Y realmente fue simplemente a partir de las relaciones con las personas que habíamos llegado a conocer en el camino, de las relaciones, nuestras propias historias personales. Entonces, queríamos crear un espacio de contenedor, una invitación para que las personas caminaran y trabajaran juntas. Así que una de las cosas que nosotras, uno de los primeros actos de apertura que hicimos en nuestro llamado, fueron nuestros retiros callejeros. Creamos un formulario de retiro, un retiro de un día en el que las personas venían a la comunidad no para ser voluntarias, no para hacer un recorrido, sino para venir a la comunidad del Tenderloin con el espíritu de un retiro, un día de reflexión. El mantra que usamos a menudo fue: ¿qué me mantiene separado mientras camino por las calles? ¿Qué me mantiene separado y qué me conecta? Y es realmente un sentido de ponernos en relación con un lugar, con personas, descubrir qué es lo nos hace mantenernos alejados de eso, lo que nos motiva a no entrar en el Tenderloin, porque es esa parte de la ciudad a la que se supone que no se debe entrar. Pero creo que también en la fundación de los Bufones Fieles lo llamamos un lugar de práctica. La gente viene de muchos ámbitos de la vida, muchos compromisos de fe
o valores sociales que quieren practicar. Así que es realmente se convierte en un lugar para decir cómo se ve en una relación directa con las personas, cómo se ve vivirlo. Y creo que ambas también estamos lidiando con las incomodidades que sentíamos en nuestras propias comunidades religiosas o de fe, en las cuales sentíamos que había crecido una distancia por estar inmersos en lugares como el Tenderloin, para avanzar un poco más hacia la comodidad y la seguridad. Las dos estamos más animadas a estar en los bordes, en la precariedad de los bordes, y entonces estamos practicando como queríamos ser. Y yo acabo de leer un libro, Francisco, el bufón de Dios, que Michelle, otras y yo leímos juntas en Nicaragua. Y también Catherine siendo un mibo y payaso con la imagen medieval del bufón en la corte del rey, que quedó conectado con el común pueblo y se arriesgó a decir la verdad al rey. Así que todo eso estaba realmente allí para alentarnos a salir a la calle y al mismo tiempo hablar de lo que estamos viendo y escuchando. Entonces, una vez más, lo que te escucho contar es la presencia que buscas, estar presente el uno con el otro, estar presente contigo misma también. Me encanta esta mantra que mencionaste, lo que me mantiene separada, lo que me mantiene separada, lo que me conecta. Estas son preguntas que tú y Kay se hicieron primero antes de pedirles a otras personas que reflexionaran sobre ellas. Quiero proseguir con este tema del papel del bufón, pero antes de que lleguemos ahí, me parece que tú y Kay tuvieron que abordarlo primero y tal vez lo estés proyectando, pero ¿tuviste algún miedo? ¿Algún miedo al llegar a Tenderloin? ¿Y qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? Y ciertamente las personas que asisten a los retiros en la calle, algunos viven con miedo. Entonces no se estaban preguntando a sí mismas y a los demás primero que reconozcan o vean ese miedo por lo que es. En lo personal, no sentí miedo y fue bastante divertido porque cuando regresé de Nicaragua vivía en las colinas de Berkeley en un pequeño estudio. Fueron 2 años de caminar y trabajar juntas antes de que Catherine y yo encontráramos la que ahora es el corte de los bufones, justo en el Tenderloin. Y fue en Berkeley donde sentí miedo, porque cuando estaba en el barrio y luego viviendo en el Tenderloin o incluso en Chicago, siempre había gente alrededor, así que siempre conté con eso. Y cuando vivía en Berkeley Hills, a menudo no había nadie alrededor. La gente se movía en sus autos y entraban y automáticamente abrían la puerta del garaje y entraban y luego cerraban la puerta del garaje y entraban a la casa. Así que muchas veces sentí que en ese vacío, si pasaba algo, no podía contar con nadie. Y ahí es donde más encontré el miedo. Sí, la gente a veces viene con miedo, pero no asumimos eso, porque una de las líneas que tenemos en nuestra declaración de misión es descubrir nuestra humanidad común en las calles. Y una de las cosas que sabemos como seres humanos es que lo que se proyecta en comunidades como el Tenderloin de problemas de abuso de drogas, violencia o abandono no es exclusivo de comunidades como el Tenderloin. Son algo que mucha gente sabe. Y creo que para mí, de hecho, es más fácil trabajar en una comunidad donde hay honestidad al respecto que en comunidades donde está oculto o hay silencio o no hablamos de eso. Entonces me encuentro mucho más viva y arraigada y realmente libre en barrios y en el Tenderloin. Y entonces sí, creo que la gente viene. Tenemos gente que viene a retiros callejeros de varias comunidades. Y recuerdo a una mujer que vino de Berkeley
y usó el retiro para conmemorar a su hermana que había muerto en las calles. Y mientras su hermana estaba viva, simplemente no pudo encontrarla allí o estar con ella. Y entonces esto le dio la oportunidad de volver a conectarse con su hermana. En cierto modo, realmente se convirtió en un proceso de curación. Recuerdo a otra mujer que vino de la universidad en el este de la bahía. ¿Sabes? Creo que se llamaba una clase de práctica de compasión o algo así. Y así hicimos nuestro círculo de apertura del retiro y todo eso. Y cuando salió dijo, ¿qué estoy haciendo? Yo era una adicta en las calles del Tenderloin y de repente esa vulnerabilidad volvió a ella. Y lo primero que hizo fue buscar un grupo de 12 pasos para darle el tipo de marco y arraigo para poder estar en la calle ese día. Y entonces creo que haya mucha sanación para las personas que vienen a los retiros en la calle. Y definitivamente hay personas que tienen miedo. Ha habido personas como una mujer que dijo, pensé que venía de una familia liberal, pero cuando me invitaron a un retiro en la calle, me di cuenta de que prefería pasar una noche en el bosque con osos que ir al Tenderloin. Así que nunca sabemos con qué viene la gente y eso es parte de la riqueza del retiro. Pero yo diría que hay mucha sanación y tener mucha apertura da la posibilidad de esto cuando haces el retiro. Cuando uno tiene presente con lo que viene Exacto. y afrontarlo, estar presente con ello, hacer amigos como diría Thich Nhat Hanh, hacer amigos con lo que surge. Creo que te había interrumpido sobre el papel del bufón. ¿Quieres continuar explicando un poco más? Bueno, creo que he reflexionado mucho sobre el papel del bufón este último año, porque a menudo pensamos en una especie de personaje inútil, la locura del bufón. Pero cuando pasé tiempo pensando en el bufón, realmente me di cuenta de la vida interior que tiene que tener alguien que es un bufón o bufona para tener una estabilidad de ser, una estabilidad de presencia en muchos reinos diferentes y en muchos entornos diferentes. Uno de ellos creo que podría haber sido Louise Hyde en su libro Trickster Makes This World o El bufón hacia este mundo. Habla de cómo un bufón o un bromista no cambia en diferentes entornos. A veces vas entre lo más rico y de repente tienes un tipo de personalidad que es diferente a cuando estás en las calles. Y creo que un fuerte sentido interior de uno mismo produce una constancia, una integridad del ser que no cambia o no le da más valor a una persona que a otra. Me gusta Ken Follett, quien era un jesuita y un payaso, y él habló de yo aspiro, no soy un bufón, estoy aspirando. Eso es a lo que yo aspiro y me siento de esa manera porque aún no he llegado al lugar de sentirme una completa bufona, pero ciertamente es un personaje al que aspiro. Y tan digno, ¿sabes? Cuando te escucho hablar de esta constancia, de la integridad del ser constante con cada persona que está delante de ti, eso en sí mismo es contracultural, ¿no crees? Al menos en la cultura de los Estados Unidos. Yo sí creo que hay muchas cosas, incluso desde muy joven, te vistes de cierta manera para ciertos ambientes y te compartes de cierta manera en diferentes ambientes y usas cierta ropa en ciertos ambientes y no es solo una cosa práctica, es lo que esperan de ti. Y creo que para mí eso es lo que Francisco era. Francisco era un bufón
que Francisco realmente, tanto si hablaba con el obispo como si hablaba con la gente en la calle o en la comunidad o de casa en casa, era firme en su ser y cómo quería ser, incluso en su imperfección. Pero él era, tú lo sabrás mejor que yo. Pero recuerdo que Francisco no quería que sus hermanos tomaran una posición que los pusiera por encima de otro. Y eso ha sido muy fuerte para mí en términos del bufón. Y es algo difícil para algunas personas cuando vienen a bufones fieles. Recuerdo a una persona que dijo que pagó mucho dinero para tener su título detrás de su nombre, pero aquí solo soy Carmen y quien solo quiero ser es Carmen. Y incluso si la gente viene con sus dones, sus talentos o sus habilidades, todos somos bufones. Y toma un tiempo para que la gente se da cuenta de eso. Y recuerdo algo visual que hacía muy conscientemente y todavía lo hago. Es que si estoy conversando con alguien, simplemente hago una autoevaluación para ver si realmente estoy a nivel con ellos. Y si me doy cuenta de que me tengo un poco más arriba, imagino a mí misma en uno de estos taburetes de bárbaro y simplemente reprimiéndome energéticamente hasta que siento que está bien. Ahora estoy realmente aquí al mismo nivel. Ahora estoy realmente con esta persona en el lugar donde quiero estar. Y siento que así es como Francisco y donde Francisco se sentía más cómodo. Sí, él hizo eso. Sin embargo, a veces lo desafiaban, ya sabes, a veces estallaba en ira o se frustraba consigo mismo si no actuaba de acuerdo con lo que sabía que eran sus valores. Así que tuvo desafíos. Y escucho lo que estás diciendo, que cuando te agarras a ti misma te haces esta autocomprobación. Supongo que quiero preguntarte, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos que tienes al adoptar este camino contracultural, esta forma de bufona? Creo que uno de los lugares más difíciles, y especialmente viniendo como franciscana y de una comunidad franciscana, es lo que tengo disponible para mí que tanta gente en el mundo no tiene y cómo conciliar eso. Al igual que la hermana Susan Knudsen y yo, Susan también estuvo aquí conmigo muchos años. Solíamos decir, ¿no es asombroso que nosotros que hemos hecho votos de pobreza tengamos mayor estabilidad que la mayoría de las otras personas en el círculo? Y esa es una de las realidades que realmente me desafía a seguir trabajando por un mundo en el que todos tengan vida y la tengan en plenitud, que todos tengan lo que necesitan. Y creo que también otros desafíos son simplemente permanecer en el diálogo muy difícil de lo importante que es nacer como una persona blanca en este mundo. Y lo que ha estado disponible para mí mientras trabajo con otros y algunos de mis colegas que provienen de la pobreza generacional, la exclusión generacional de muchos de los beneficios de nuestra sociedad. Y creo que el otro desafío es grande para mí y lo fue para Catherine y para mí, como dos mujeres que fundaron una organización para que continuara encontrando lo que eso significa. Sé que las personas que nos eran muy queridos decían, Catherine y Carmen no saben lo que están haciendo, necesitan averiguarlo. Y teníamos la sensación de que siempre nos miraban como si no supiéramos lo que estamos haciendo. Y creo que ser mujer en la iglesia, ser mujer en nuestra sociedad para recibir muchos juicios y prejuicios que vienen con eso. Creo que para mí ha sido ese un hilo que ha surgido en mi vida de ser mujer, incluso una niña, y ver las diferencias
entre lo que se separaba o ofrecía a los niños y que no era para las niñas. La diferencia en los roles y luego estar en una iglesia en la que el acceso al liderazgo se base en el género, que todas esas han sido experiencias personales que creo que me siguen impulsando a seguir trabajando por un mundo donde nuevamente todos pueden tener vida y tenerla en plenitud, que todas las personas tengan acceso a lo que necesitan y que todas las personas no solo tengan acceso a lo que necesitan, sino que también comparten la riqueza de nuestro mundo. Entonces, es un sueño grande, pero está en las decisiones que tomamos día al día. Así que Sí, suena grande. Y también al escuchar cómo hablas, no solo lo que estás hablando, sino también cómo lo estás hablando. Hay tanta ecuanimidad en tu voz y sé solo por mi experiencia personal que no experimento este tipo de juicio que acabas de mencionar, el ser juzgada como una mujer en la iglesia, con el tipo de ecuanimidad que lo experimentan los bufones. Ya sabes, el bufón lo sostiene más ligeramente, ¿verdad? Escucho eso en tu voz, ¿es verdad? creo que lo es. Quiero decir, ciertamente, no significa que no sienta la ira, no significa que no sienta el dolor y el dolor que eso conlleva, pero supongo que trabajo para tratar de cambiar y mantenerme fuerte y firme en ser quien soy y saber lo que quiero ser. Ahí es donde pongo mi energía, más que en hacer público el enojo de una manera que es un poco vengativa o lo que sea. Si yo no, mi ira es profunda, mi dolor es profundo y creo que está más en ese pozo de compromiso que de seguir con él. Sabes, Carmen, siento que podríamos hablar durante horas y aún profundizar más y más en tus experiencias y tu sabiduría. Solo por ahora me pregunto, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros en este momento en particular juntas? Solo una invitación para venir a caminar con bufones fieles, estadías en buena compañía. Desde que hicimos estos retiros en las calles desde 1998, más de 9,000 personas han hecho retiros con nosotros y también los han hecho en diferentes partes del mundo. Pero creo que hay algo en ser. No tener miedo es lo que me gusta decirle a la gente. Incluso si sientes miedo, sea valiente y siéntete libre de hacer lo que te sientes llamado a hacer en el mundo. Y creo que esa es una de las cosas de las que realmente me di cuenta cuando Catherine y yo comenzamos Bufones Fieles. Nos sentimos completamente libres para traer lo que queríamos traer al mundo. Y recuerdo que un compañero escribió una carta y dijo, son imparables. Y ahí está eso. Y también hago un autocomprobación a menudo, que es una especie de forma de trabajo. Y digo, incluso si nadie más entiende, voy a continuar haciendo lo que estoy haciendo. Y creo que volver a sentir esa libertad, ese nivel de compromiso que es más grande que yo, es lo que me mantiene aquí. Oh, bueno, muchas gracias, Carmen. Sé que me he beneficiado mucho al escucharte pronunciar estas palabras de sabiduría. Así que estoy muy agradecida por tu tiempo, por tu dedicación y sobre todo por tu presencia hoy. Así que gracias por acompañarme. Gracias, Darlene. Gracias por sintonizar el podcast de hoy. Espero con ansias la próxima entrevista de esta serie sobre la espiritualidad franciscana como un camino contracultural. Y los invito a escuchar a Jean-Francois Godet Cologueras, quien compartirá sobre su vida como estudioso de los textos franciscanos y comparte con nosotros cómo esto lo ha preparado para una vida itinerante con muchos cambios. Hasta entonces, que seas bendecido con paz y todo bien.